Jesús y María les bendiga. Nos encontramos ahora compartiendo el tema Eucaristía 25, por los vivos y los muertos. Queridos hermanos, hemos tenido una semana de gran bendición eucarística. Celebramos a San Benito el día lunes, San Benito Abad, el patrón principal de Europa. El día martes celebramos a San Juan Gualberto, un maestro del perdón. El miércoles celebramos a San Enrique, aquel gran rey, modelo de estadista. También celebramos a Santa Teresa de los Andes, la santa chilena que decía: lo he dejado todo para quedarme con el todo. Celebramos el jueves a San Francisco Solano, el gran misionero de América del Sur, el que resucitó a un niño, el que con solo tocarle el cordón de su hábito la gente se sanaba, el que liberó a una región de la peste con su oración. También celebramos a San Camilo de Ledis, el patrón de los enfermeros, de los enfermos, de los hospitales, aquel que, atendiendo de rodillas a los pacientes, les decía: ordénenme, ustedes son mis patrones. El viernes celebramos a San Buenaventura, el santo franciscano, que decía: la inteligencia sin la gracia es un peligro. El sábado hemos celebrado a Nuestra Señora en la advocación de la Virgen del Carmen, precisamente como la gran señora de las almas benditas del purgatorio. Y esto tiene que ver con el tema que compartimos ahora. Lo que tenemos que compartir es: la Eucaristía puede ser aplicada por los vivos y también por los muertos. Y una segunda sección es: ¿hasta dónde tenemos que recordar a los muertos? Y esto viene dado, vamos a encontrar que somos gente con poca memoria. Olvidamos a Dios, olvidamos sus sacrificios, olvidamos las bendiciones, olvidamos también la relación que hemos tenido con los vivos, y de hecho se nos olvida también la relación con los difuntos. Entremos un poco en las citas bíblicas que nos van a ayudar un poco. Mateo 12:32 dice el texto: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto nos deja ver: si no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro, hay situaciones en las que sí se pueden perdonar. Dice: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Si hemos hecho un gran esfuerzo por estar en las cosas de Dios y por alguna razón tenemos una falla, ¿sería justo que nos fuéramos al infierno por eso? En su gran misericordia Dios ha puesto el purgatorio precisamente para que se paguen ahí aquellas cosas pequeñas que no pudimos saldar, o algunas cosas grandes. El Concilio de Trento, que hemos revisado días anteriores, dice: la Eucaristía se ofrece como sacrificio según la tradición de los apóstoles, no solo por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles vivos, sino también por los muertos en Cristo, aún no plenamente purificados. Esto también nos explica, ya del Concilio de Trento lo deja muy claro, la doctrina oficial. ¿Por qué lo hace el Concilio de Trento? Basándose en que la Eucaristía es un acto de propiciación. Propicia, llama, ofrece, clama,
invoca la presencia de Dios. Otra cita usada es la 1 Corintios 3:15. 1 Corintios 3:15 va a decir: mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquel cuya obra quede abrasada porque no logró ser limpia, tendrá que sufrir el castigo. No obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Hay un momento en la vida de los seres en que tienen que sufrir un castigo, pero pueden salir, van a salir, dice el texto. Quedarán a salvo, escapando de un fuego. Los videntes de nuestra bendita Iglesia Católica nos lo indican. Hay llamas en el purgatorio. Los seres que han visto San Pío de Pietrelcina, Santa Faustina y otros santos nos indican son personas envueltas en llamas, pero que gracias a las oraciones de los vivos, la Santa Eucaristía sobre todo, han podido ser liberados de esos momentos tremendos de llama. ¿Dónde encontramos doctrina acerca de esto? Ya Tertuliano, en el año 210, nos dice: hacemos oblaciones por los difuntos y por los natalicios de los mártires. San Cipriano de Cartago, que muere en el 258, dice: que haya entre ustedes la oblación por los muertos. San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, muerto en el año 407, dice: ofrezcan preces, súplicas, limosnas y oblaciones por los difuntos para la purificación común. Este detalle es importante, purificación común, porque purifica a los muertos, pero también purifica a los vivos. San Agustín de Hipona, muerto en el año 430, otro doctor de la Iglesia, dice: ofrezcamos la oración de la Iglesia, del sacrificio saludable y las limosnas, para que Dios trate con piedad a los que han muerto. También dice en otro momento: ofrezcamos sacrificios ya del altar, ya de cualquier clase de limosna, por los bautizados difuntos. Los textos claramente nos hablan de la Santa Eucaristía, además de otro tipo de actos que se pueden hacer en favor de ellos. Por lo tanto, es que están vivos, es que están despiertos, y la Iglesia los acepta. La Iglesia los manda, los ordena. Son actos meritorios. Así lo va a enseñar, por ejemplo, la segunda carta de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 43. Dice el texto bíblico: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si continuamos con el texto, dice: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. En el versículo 46 dice: por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Era un pensamiento santo y piadoso. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor. Claramente está hablando el libro de los Macabeos, escrito unos 150 años antes de nuestro Señor Jesús. Habla de un acto hecho en favor de unos soldados que se habían levantado precisamente contra los griegos y que cayeron en combate, y pensando en la resurrección, mandan a hacer un sacrificio. El dracma, recuerden, era el sueldo de un obrero al día. Estamos hablando de 2000 dracmas, 2000 sueldos, precisamente para ofrecerlos como sacrificios. No dice Eucaristía, porque eso todavía no existía. Pero ya hemos visto que la Eucaristía es un sacrificio, y el mejor de los sacrificios, porque precisamente actualiza la muerte en cruz de nuestro Señor Jesús. San Efrén de Siria, otro doctor de la Iglesia, muerto en el año 375, y San Cirilo de Jerusalén, muerto en el año 386, ambos doctores de la Iglesia, coinciden en estos detalles al decir: al ofrecer nuestras oraciones por los difuntos, aunque sean pecadores, ofrecemos a Cristo crucificado por nuestros pecados. Hacemos propicio por ellos y por nosotros al Dios misericordioso. Claramente, el hacer ese acto es por ellos, pero también nosotros ganamos bendición. Después de la oración de alabanza, la segunda oración que más le agrada al Señor es la oración de intercesión. Y aquí estamos intercediendo precisamente por los difuntos. San Agustín de Hipona, que ya hemos mencionado, dice: los sacrificios por los muy buenos son acciones de gracia, por los no muy malos son actos de propiciación. Por los muy malos, aunque no sean de ningún provecho para los difuntos, son de consolación para los aún vivos. Cuando habla San Agustín de los muy malos, está hablando de aquel tipo de personas que lamentablemente se condenaron. Pero aún así, la oración por ellos es beneficiosa, dice, para los que están vivos todavía. Consuela. San Gregorio Magno, en el año 604, muere en el 604, otro doctor de la Iglesia, dice: la sagrada oblación de la hostia saludable en favor de los vivos y difuntos es necesaria. Estamos en la doctrina oficial de la Santa Madre Iglesia y habla claramente de la hostia saludable. Ahora surge una pregunta: ¿y los que no vivían incorporados a Cristo? ¿No se debe de orar por ellos? ¿Los que no conocieron a Jesús, los que no aceptaron a Jesús? ¿Qué podemos responder a eso? San Juan Crisóstomo vuelve a mencionar: oremos por todos, gloriosos o no, pues Dios suele gratificar a unos por otros. ¿De qué está hablando este texto? De la comunión de los santos, los méritos de los grandes héroes de la fe, los santos, los mártires, son aplicados misteriosamente, caritativamente, en favor de aquellos que tienen poco o ningún mérito. La misericordia de Dios alcanza a aquellos que por alguna razón no conocieron al Señor. Pero en la gran misericordia de Dios, Él sabe aplicar los méritos de unos en favor de los otros. Nosotros no podemos condenar, juzgar, criticar a nadie, porque no sabemos la vida personal de cada quien. Las apariencias nos engañan. No podemos dejarnos guiar por eso. El misal romano nos dice precisamente en esa línea, en la plegaria eucarística número 2, acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Si nos fijamos en el texto, dice los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, es decir, los que conocieron, los que aceptaron, los que desearon. Pero también dice, y de todos los que han muerto en tu misericordia, aquellos que no tuvieron esa esperanza, pero que están al alcance de la misericordia. Y sabemos la misericordia de Dios es infinita. Pero además dice, ten misericordia de todos nosotros. Ha mencionado a los que tienen la esperanza de la resurrección, a los que no, y también a nosotros. ¿Para qué? Para que estemos con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Estemos para siempre con Jesucristo. Claramente, en las plegarias acerca de los difuntos, dice el misal romano, recuerda a tu Hijo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Y dice, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Qué lindo el texto de el misal romano. Nos habla de la gran misericordia de Dios para con los vivos, con los difuntos, sin importar si lo conocieron o no. Ahora, este detalle interesante, gracias a Dios, no solamente lo compartimos nosotros, los cristianos católicos. También hay iglesias como la Iglesia Luterana que en un momento se reúnen y la Comisión Luterano-Católica expresó lo siguiente: reconocemos el valor de la intercesión por los muertos, pues los frutos de la Eucaristía, escuchen bien esto, desbordan el círculo de los participantes de la celebración. Los frutos de la Santa Eucaristía van más allá de los que estamos presentes en una asamblea eucarística. Pueden ser aplicados en favor de los que no están allí y de los que ya también murieron. Dice, intercesión por los muertos. Un teólogo luterano, Prentes, en 1955, exclamó lo siguiente: la comunidad ofrece un sacrificio por los vivos y los muertos, solicitando a Dios incorpore al banquete de su reino a aquellos miembros de la Iglesia que han abandonado este mundo. Claramente habla de los vivos y los muertos el teólogo luterano ya en 1955. Hay un texto también en el libro del Apocalipsis que nos habla de esto. En el capítulo 7, versículo del 13 en adelante, dice el texto del libro del Apocalipsis: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás.
me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Oiga esto, versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Palabra de Dios. Dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claramente el texto habla de que los muertos, los que vienen del martirio, los que han podido lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, están vivos, despiertos, delante del trono de Dios, alabando a Dios por toda la eternidad. Pasemos ahora a otro momento, la anamnesis, memorial o recuerdo. Esto tiene que estar unido precisamente al tema, la Eucaristía por los vivos o por los difuntos. La anamnesis, o memoria, o recuerdo, es una de las partes de la Santa Misa. Esto aparece ya en el Antiguo Testamento. Dios quiere que nosotros nos acordemos de Él, de las proezas, de las bendiciones que Él ha realizado. Él nos manifiesta que se acuerda de nosotros y quiere además que nos acordemos de los vivos y también de los difuntos. Memoria. El libro de Levítico, en el capítulo 24, versículo 7, dice el texto, 24:7, pondrás sobre cada hilera incienso puro, será para el pan un memorial, manjar abrasado para Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claramente está hablando el texto memorial, memoria, recuerdo. El pan, las hileras de que está hablando aquí, eran las tortas, 12 tortas de 2 décimas de cada una, colocadas en hilera, para recordar a las 12 tribus de Israel. Ser recordado por los hombres. Le está enseñando a los sacerdotes que Dios se acuerda y que ellos también se tienen que acordar de todos. Un poquito más adelante, en el libro de Isaías, en el capítulo 56:5, dice el texto 56:5, yo he de darles en mi templo y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré, que no será borrado. Palabra de Dios. El texto es claro. Nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno. Claramente el texto habla, dice promesa a los extranjeros, porque en algún momento los extranjeros eran tenidos de menos. Claramente también establece que perseveren en la práctica de la justicia, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Dios promete acordarse eternamente de ellos. En el Salmo 112, versículo 6, dice el texto, nunca verá su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable. Claramente aparece la palabra recuerdo. Ser recordado es una especie de inmortalidad. Ponemos ahí en la paginita. Un poco más atrás, el libro de los Números,
en el capítulo 10, versículo 10, dice: en su día de fiesta, solemnidades y en las lunas nuevas tocarán las trompetas durante sus holocaustos y sacrificio de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Yo, Yahvé, su Dios. Palabra de Dios. Interesante, dice, sacrificio de comunión, holocaustos, sonar de trompetas. Indica el texto, acordarnos de Dios, convocar al pueblo a la oración, al sacrificio de comunión. Eso le encanta a Dios y Él se acordará de nosotros. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 26, 32, 26, va a decir: por el contrario, he dicho, a polvo lo reduciría, borraría su recuerdo de entre los hombres. ¿De qué está hablando? Es el famoso cántico de Moisés y nos habla de borrar su recuerdo de entre los hombres, en el caso de que nos apartemos precisamente de Dios. Lo peor que nos puede pasar es ser borrado por Dios. Veamos cómo lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 29, versículo 19. Dice el texto: Yahvé no se avendrá a perdonarlo, porque la ira y el celo de Yahvé se encenderán contra ese hombre. Todo el juramento escrito en este libro caerá sobre él, y Yahvé borrará su nombre de debajo de los cielos. Palabra de Dios. Si queremos entender un poquito más el texto, tenemos que retroceder al versículo 17. Dice ahí: no haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahvé su Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No haya entre ustedes raíz que produzca veneno o ajenjo. Palabra de Dios. ¿De qué nos habla este texto? No quiere idolatría. Eso hace que la memoria de la persona sea borrada, la persona misma. Y esto, cuando dice veneno o ajenjo, produzca veneno o ajenjo, veneno, cosa mala, murmuración, crítica, gente que lleve a la idolatría a otras personas. ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos idólatras de tantas cosas? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos detrás de otros dioses? Puede ser la cara, el cuerpo, el dinero, el sexo, los partidos políticos, los equipos de fútbol, etc. Nuestra forma de pensar. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 14, establece esto de la memoria de una manera muy clara. Dice el texto: este día será memorable para ustedes, en él celebrarán fiesta a Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué día está hablando? De la institución de la Pascua. Claramente habla el texto de que ese día se celebre con alegría. Fiesta a Yahvé. La Pascua. La Eucaristía, recordemos, instituida precisamente como
la Pascua, la alianza definitiva, el momento de liberación definitivo. Y dice el Señor, de generación en generación, ley perpetua. Y es una gran fiesta. Cuando nosotros nos acordamos de nuestros fieles difuntos, lo hacemos de generación en generación, y tiene que ser con alegría, con el gozo de saber que estamos cumpliendo la palabra de Dios y que estamos colaborando precisamente ¿para qué? Intercediendo para que nuestros hermanos que están en el purgatorio puedan salir de ahí. En el Nuevo Testamento aparece este memorial como un mandato del Señor Jesús. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24. Dando gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un mandato clarísimo del Señor Jesús, en memoria mía, en recuerdo del gran Dios que nos ha salvado, la Santa Eucaristía, hacerlo en memoria. Y vemos que en el texto anterior dice un memorial permanente. Pero hay personas que dirán, ya han escrito, han dicho, se han escrito libros acerca de esto. La Eucaristía es una memoria de banquete funerario o es un misterio pagano. ¿Qué vamos a responder nosotros a estas ideas? En primer lugar, no aparece la palabra anamnesis, que es propia de la Eucaristía. En segundo lugar, los banquetes funerarios eran anuales. La Eucaristía es diaria. En tercer lugar, la memoria, los banquetes funerarios eran profanos y terminaban en orgías. En la Santa Eucaristía no se da eso. Además, cuarto elemento, la Eucaristía no es un recuerdo funerario triste, sino alegre, porque el resucitado está presente. Eso no se da en los banquetes funerarios, ni en los misterios paganos tampoco. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, dice, pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. La Eucaristía nos lleva a la proclamación, al anuncio de la existencia de Jesús. Eso tampoco se daba en los banquetes funerarios o los misterios paganos. El mandato no tiene paralelo en banquetes funerarios paganos. Finalizando este hermoso estudio, el libro de Esther, en el capítulo 9, versículo 28, nos da una idea de esto. Está hablando de la fiesta de los Purim. El famoso texto, léanlo despacio, el libro de Esther, cuando Dios, a través de Mardoqueo y Esther, liberó al pueblo judío de la exterminación. Ese hecho grandioso, donde el pueblo judío estuvo a punto de ser exterminado, lo recuerdan con una gran fiesta, con una gran memoria. Dice así, 9:28. Así, estos días de los Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las raíces del memorial están en el Antiguo Testamento.
Lo veíamos en el principio en el libro de Levítico, lo vemos también en el libro de Esther y aparecen, por supuesto, en el Nuevo Testamento. San Justino mártir, que muere en el año 165, escribe: el Señor mandó que se hiciera la Eucaristía en memoria de su pasión. Es la pasión del Señor lo que invocamos y lo que suplicamos que sea activada en favor de los vivos, pero también de los difuntos, que sea aplicada. San Cipriano, que ya lo mencionamos en el año 258, dice: Cristo se ofreció al Padre en sacrificio y ordenó hacerlo en conmemoración suya. La iglesia de los primeros siglos, los santos padres, tienen bien claro estas ideas, tanto el sacrificio, la Eucaristía como sacrificio, en conmemoración de su pasión, aplicada en favor de ¿quiénes? De los vivos, pero también de los difuntos. Eusebio de Cesarea, al que se le llama el padre de la historia de la Iglesia, muerto en el año 340, escribe: la Eucaristía es sacrificio celebrado cada día en recuerdo y memoria de su cuerpo y sangre, sin sangre ni holocausto que él ordenó. En memoria de su cuerpo y sangre. Es un sacrificio incongruento porque no hay derramamiento de sangre. Y el paladín, el personaje que más alto llevó esto del memorial, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, muerto en el año 407, dice: tal como Dios recordaba a los judíos los beneficios recibidos, también ahora nos induce a recordar los beneficios obtenidos, por lo que llamamos Eucaristía acción de gracias, porque nos muestra lo principal de la salvación. A la Eucaristía venimos, en primer lugar, a darle gracias por los beneficios obtenidos, y estos beneficios Dios los aplica en comunión de los santos en favor de los vivos y también de los difuntos. San Agustín de Hipona tiene una frase interesante. Nosotros lo decimos a coro: Cristomarianos, quien no ora por los difuntos, no merece que recen por él cuando se muera. Finalizando este hermoso estudio, esta hermosa reflexión, hoy estamos recordando con pena a nuestro hermano Antonio, un joven, 15 años, perteneciente a la comunidad Don Bosco, en Ayagualo. Tiene 3 días de desaparecido y lamentamos que por actos de la violencia que estamos viviendo en este país, salió a recoger leña y ya no regresó a su hogar. Nos duele perder a elementos de Cristo María de esta manera. Pedimos a Dios que tenga misericordia de las personas que le han hecho daño, y sobre todo pedimos que nuestro hermano Antonio pueda estar, por la gran misericordia de Dios, por la comunión de los santos, pueda estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro hermano Antonio le pedimos perdón por no haberlo cuidado suficiente. Terminamos precisamente con una frase de Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás de Aquino: los sufragios aprovechan a los difuntos en cuanto que éstos se unen a los que aún viven en el amor, y en cuanto que la intención de los vivos se dirige a los que han muerto, y por eso sirven sobre todo y por sí mismas de sufragio a los muertos aquellas obras que pertenecen al máximo, a la comunión en el amor, pero de modo especial dice relación al amor el sacramento de la Eucaristía,
por ser el sacramento de la unión eclesial, que contiene a Cristo, en el que toda la Iglesia es unida y consolidada. De ahí que la Eucaristía sea como el origen o el vínculo del amor. Pero entre los efectos del amor, el principal es la limosna. Por eso, a partir del amor, estos son los dos principales sufragios por los difuntos: el sacrificio de la Iglesia y las limosnas. Pero, por parte de la intención, tiene un valor especial y directo para los que han muerto: la oración. Santo Tomás explica en otro momento: todos los fieles, unidos por el amor, son miembros del único cuerpo de Cristo. Como se ve, para Tomás de Aquino, lo principal es la comunión de los santos y la intercesión junto con el amor. Le damos gracias a Dios y pedimos en esta hora por todos los que están muriendo en diferentes partes del mundo. Recordamos la masacre de Francia en estos días, los muertos en Estados Unidos, los muertos allá en el Asia, en el África. Pedimos misericordia por los muertos que se dan todos los días en nuestro país, y muchos de ellos, como el caso de Antonio, no salen en los periódicos, no están en las estadísticas, pero están en el corazón de Dios, y pedimos y suplicamos por cada uno de ellos. El Señor Jesús decía a Santa Faustina: si supieran cuánto se sufre en el purgatorio, harían hasta lo imposible por sacarlos de ahí. Y el Señor Jesús agregaba: mi misericordia no quisiera que ese lugar existiera, pero mi justicia lo demanda. Los muertos, los que están en el purgatorio, no pueden pedir por ellos, dependen totalmente de nuestras oraciones, especialmente de la Eucaristía, de las limosnas hechas para ellos. Deberíamos tomar un compromiso en esta bendita jornada, hacer hasta lo imposible porque ese purgatorio quede vacío, sacar todas las almas que sean posibles, acordarnos día y noche, ofreciendo ayunos, limosnas, pero sobre todo Santa Eucaristía, para sacar a todas las almas posibles de ese lugar de tormento. Que Jesús y María nos lo concedan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.